Atención Gang, hoy día les voy a traer un perfil de el mazo Yesmon. Un mazo que es más competitivamente viable que otros mazos que uso porque a mí me gusta jugar Rogue o Fun, pero yo diría de que este es el mazo más competitivo que tengo actualmente y vamos a verlo porque es, es simple, es un mazo simple de jugar, de armar y bueno, es un poco caro porque es más o menos meta o fue más o menos meta cuando lo armé, pero es un mazo muy bueno para introducir a nuevos jugadores debido a que es rojo. Y rojo, según yo, es la mecánica más simple de todo el juego. Así que vamos con 4 copias de Gurimon. Gurimon hace que cuando atacas una vez por turno, si este Digimon tiene más de 6000 de ataque, robas una carta. Es el Digitama obligatorio de Yesmon, ya que Yesmon su chiste es evolucionar hasta que sea más fuerte y puedas robar. Y robar siempre sirve en rojo. Se juega a 4 copias. Después vamos con Hackmon DBT6. Yo tengo este arte alterno y es el mejor Hackmon que existe, según yo, ya que revela 5 cartas del deck, te añades 2, ya sea Hackmon, Yesmon o Sistermon en sus nombres, y después pones las cartas en el bottom en cualquier orden. Que te puedas añadir 2 cartas de una búsqueda de 5 cartas con 3 tópicos es lo que lo hace el mejor Hackmon. Igual Hackmon no está para dar golpes, está para seguir evolucionando hasta Yesmon. Lo jugamos a 4. Después uno de los más recientes, Hackmon de DT20. Lo jugamos también a 4. Al comienzo de tu main phase, trasheando una carta Hackmon o Sistermon o Royal Knight en su nombre, ganas 1 de memoria y robas una carta. Efecto heredado, todos los Digimones ganan 1000 de ataque. 4 copias, esta solo sirve como para adelantar el juego, para ir ganando memoria, dejándolo ahí de lado, no sé, que se muera solo y ganar memoria y robar cartas, solo sirve para eso. Lo vas a usar 2 veces por partida, si es que te salen 2 veces, y lo recomendado es tenerlo en la zona de Digitamas con Gurimon, subirlo al comienzo del turno, hacer el efecto y seguir tu vida, porque en realidad no tiene más utilidad las cartas nivel 3 de Hackmon por sí solas. No son Rocky Rush, no son Floodgates, no sirven para esas cosas. Después de ST12, Sistermon Blanc. Vamos a mover esto. Sistermon Blanc se juega a 3 copias. On play, trasheando una carta, robas 2 cartas. Todos los turnos tiene decoy para cualquier cosa llamada Hackmon o Royal Knight. Y el decoy tiene que ser rojo o negro. Lo uso 3 copias para robar. Este mazo tiende a briquearse demasiado. Por eso también 4 copias del Hackmon de BT6. Este mazo pega mucho, pero se briquea mucho. Y acá está una pequeña Edge de Floodgates. 3 copias de Gotsumon. Gotsumon no te hace que ningún jugador pueda jugar Digimon por efectos, eso te incluye a ti. Pero esto sirve counter como por ejemplo para mazos como el mismo Commandramon, que es el que más me gusta. Es fácil de eliminar, pero es una lata porque si lo dejan ahí sin hacer nada puede interrumpir al enemigo por 1 o 2 turnos. Depende como si sabe eliminarlo o no. Después de nivel 4, 4 copias de Bao Hackmon. Bao Hackmon en el main una vez por turno.
puedes jugar una carta Digimon que se llame Sistermon o Gankomon con su coste reducido en 2 y su efecto heredado es que tiene más 1000 de ataque. Básicamente esto es para poder jugar Sistermon Blank por 1, después robar 2 cartas, trasheando otras 2, digo trasheando una, o también puedes jugar a Sistermon Ciel. Hablando de Sistermon Ciel, vamos a jugar 2 copias de Sistermon BT10. On play, una vez por turno, puedes digivolucionar un Digimon a un Royal Knight sin pagar el coste. La verdad es que ese efecto se va a ver muy poco porque cuesta 4. Pero una vez por turno, cuando un Hackmon digivoluciona a Royal Knight, gana uno de memoria. Básicamente este mazo trata de la compatibilidad entre Sistermon y también Hackmon slash Yesmon, ya sea por sus efectos pasivos y ya sea por los ataques de Yesmon o las evoluciones y acortamientos de evoluciones que tiene. Vamos a jugar 2 copias de Sistermon Ciel de BT10 on play. Una vez por... No, si es tu turno, uno de tus Digimon puede evolucionar a un Royal Knight sin pagar tu coste. Es lo mismo que... Ah, no, de hecho creo que son la misma. Sí, son la misma con otro arte. Sorry, es que como tienen diferente arte lo confundí. Son 4 copias de BT10. Ahora sí, 2 copias de BT20 de Awakened. Puede evolucionar por una Sistermon Ciel con coste 1. Cuando está en el trash, puedes traer esta carta del trash y evolucionar una Sistermon Ciel sin pagar el coste. On play o en Digivolving, cuando tu oponente, uno de los Digimones o Tamers del oponente se suspende, quedas tuneado básicamente por un turno. Y al final del turno se va al tope de la seguridad, así. Y ahora vamos con los level 5. Esto es lo más corto de todo el video porque solo tenemos un level 5 que lo vamos a jugar con 4 copias. On play, when Digivolving, Savior Hackmon. On play, when Digivolving, borra un Digimon del oponente que cueste 5000 o menos. Esto lo hacemos porque tenemos 7 de memoria, tiramos y eliminamos un level 3, un level 4, en caso de que tenemos que eliminar algo sí o sí, pero no es necesario, es mejor subirlo por evolución, porque se aplicará el mismo efecto y al final del turno, suspendiéndolo, puede evolucionar a Yesmon sin pagar el coste. En tu turno, el efecto heredado, si tiene un Royal Knight, gana alianza. O sea, de que tendrá alianza sí o sí, ya que solo jugamos Gankomones y Yesmones, y ambos son Royal Knights. Después, esto es una. Todo el resto del deck, de los niveles 6 y 7, es como depende de ti, depende cómo quieras jugar, depende cómo quieras jugar o defensivamente, ofensivamente el deck. Por ejemplo, mucha gente usa esta carta que es Yesmon del mazo. Yo uso solo una, pero hay gente que usa 2, 3, depende mucho de ti. Yo uso solo una porque no creo que sea un muy buen ejemplo, un muy buen efecto para la actualidad. Porque dice que tiene, cuando Digivoluciona tiene Blitz, puede jugar una Sistermon de la mano sin pagar su coste. Y en tu turno, una vez por turno, si esta carta atacó por un efecto, gana 3000 extra y Security Attack más 1. O sea, Blitz es un efecto, así que en vez de atacar 12.000, atacaría 15.000 con Security Attack. El problema de esta carta es que solo cuando cae. Entonces después la pueden eliminar, o si no tienes para evolucionarla a algo como ex Antibody o nivel 7, pues ahí quedas. Así que solo tengo una copia. Tengo más copias en mi carpeta, pero prefiero solo usar en mi mazo una sola, porque creo que hay mejores opciones. Ahora vamos a ver esta más reciente, Yesmon de BT20. La mayoría lo usa a 1, yo lo uso a 2. Lo que hace es que te juega on play o Digivolving
un token. El token tiene reboot, blocker y decoy. Y en tu turno, cuando un Digimon que no sea fuera a ser borrado con 8000 de P o menos, eh, no, puedes borrar un Digimon con 8000 de DP o menos y después atacar. Entonces digamos que te eliminan el token que tiene 6000 de DP, 8000 y después haces que este ataque con 11000. Y tengo dos copias. Yo juego una variante de Yesmon más defensiva, más centrada en el color negro, ya que me gusta más jugar a lo defensivo en estos juegos de cartas. Así que vamos ahora con dos copias de Yesmon Ex Antibody. Tiene alianza, puede evolucionar por uno si tienes un Yesmon. Si un Yesmon o la carta Ex Antibody está en la pila de Digievolución, este turno, uno de tus Digimon no es afectado por efectos, uno de tus Digimones puede atacar. Y todos los turnos, todos los Digimon con Sistermon en su nombre o Royal Knight tienen piercing y también pueden atacar a Digimones de suspendidos. El efecto heredado, todos los turnos, cuando cuando este está en la pila de Digievoluciones de Yesmon GX, gana piercing. La verdad, yo uso esta carta exclusivamente por ese efecto, por el piercing, ya que vamos a ver más adelante, podemos traer esta carta del trash a la pila de Digievolución con otras cartas como la Yesmon GX, creo que era Ace. Ahora vamos con lo defensivo. Vamos a jugar 4 copias de Gankomon, del Gankomon de BT20. Esta carta, si tuvieras un Hackmon, un Yesmon, una Sistermon, puedes reducir su coste por 4. Tiene Reboot, tiene Blocker. Con Play o Digivolving puedes Digievolucionar una carta nivel 6 con el nombre de Hackmon a un Royal Knight de la mano o del trash. O sea, digamos un caso hipotético. Tenemos este y... ¿cómo se llama? Tiramos este. Cuesta 8 porque se reduce 4 menos por su propio efecto. Y con Play on Digivolving lo evolucionamos a este. Ese es como un combo muy básico. También podría ser de que tenga este y lo evolucionamos al GX. El GX es la más poderosa del mazo. Así que, ¿por qué? Porque vamos a ver. Tenemos más cartas nivel 6 y 7. Vamos a jugar 3 copias de Gankomon Ex Antibody. Puede evolucionar por 2 si tuviera un Gankomon. Cuando Digievoluciona, Digievoluciona por 2. Ese es un efecto muy bueno para un mazo rojo. Es un efecto que servirá harto si estás jugando contra otro mazo rojo, por ejemplo. También si uno de los Digimones del oponente Digievoluciona uno de los Digimones del oponente por 2. Después, si tienes Gankomon Ex Antibody en su pila de Digievoluciones, ninguno de tus oponentes es afectado por efectos. En el turno del oponente, todos los Digimones con Sistermon o Hackmon en su nombre o Royal Knights en su trato ganan Rebot y Blocker. Eso es como el de Brigadamon, que le da blocker a todos, solo que esté un poquito mejor, ya que tiene más objetivos y además le da reboot. Al final del turno, si esta carta es heredada de Yesmon GX, le da reboot y blocker a todos tus Digimon. Ya no tiene como la prohibición, así que por ejemplo el Gotsumon que mostré delante puede ser parte de este efecto. Ahora vamos con una de mis cartas favoritas de este mazo, si no es que mi favorita, es Yesmon GX, el antiguito. Esta carta muy, muy solicitada, muy difícil de conseguir. Y su efecto es que Digievoluciona por 5 por un Royal Knights, puede ser Gankomon incluido. Cuando Digievoluciona puedes poner una carta Royal Knight en su trato y jugar una carta nivel 13 o menos de la mano, del trash
o, del, o de este Digimon línea digievolutiva, activar los efectos cuando digivolucionan de esa carta y después Blitz. Es un efecto muy exagerado y eh, todos los turnos cuando esta carta tiene Royal Knights en su trato, o sea, siempre, casi siempre, en la pila de Digivolución, esta carta gana Piercing, Blocker y Security Attack +1 por cada carta. Por ejemplo, podríamos poner a... como esta puede heredar cartas, digamos de que tengo el Gankomon en la pila de basurero. Y ahora vamos a agarrar. Y tenemos dos Yesmones en la pila de evolución. Digamos de que fue una evolución natural. Y fue así. Tengo un Yesmon, el Yesmon ex Antibody, que lo evolucioné del Yesmon anteriormente. Y después evolucioné a Yesmon GX. Ahí tengo dos pilas digievolutivas, pero como con buen Digivolving se añade esta. Y ahí prácticamente ya ganaste, porque tienes todos estos efectos heredados, y además tienes un Security Attack +3. Ahora, ¿cuál es el problema de esta carta? Yo diría de que el único problema es que tienes que armarte toda la escalera, porque es un nivel 7 que no puedes chisear, por decirlo así, a menos de que tengas esta carta, que es Yesmon GX Ace. Pero eh, yo diría de que es como muy difícil de derrotar. Creo que lo único que tiene malo es que tiene poca defensa, pero además de eso tiene un ataque muy bueno. Es de las pocas cartas que tienen 15.000 o más de ataque. Creo que la otra sería Chaosmon. Pero hay otra más corta que es esta, que tiene 16.000, que es Chaosmon GX6, que es de la mano, counter, on play when digivolving when attacking una vez por turno. Puedes poner un Royal Knight de la mano del trash al botón de la línea digievolutiva y después borra la carta del oponente que tenga menos ataque que esta carta, o sea, de menos de 16.000. Cuando ataca, suspendes este Digimon se desuspende por cada 2 Royal Knights en la pila digievolutiva, trashea el tope de la security del oponente. O sea, digamos de que el oponente tiene 2 de seguridad, pues una es eliminada automáticamente sin revisar, sin nada, es borrada y después empieza a pegar y borra por cada 2 hace ese efecto. Si tiene, por ejemplo, 4 cartas, borraría automáticamente 2 y así. Y después pegaría con 16.000 y pues mataría, ¿no? Vamos a las opciones. Juego 4 copias de Maestro a Discípulo. Es una carta de mazo que dice revela 3 cartas del deck, añade a un Hackmon o Sistermon o un Royal Knight en su nombre a la mano, trashea el resto y después pone esta carta en la battle area. En delay, la próxima vez que fueras a evolucionar, reduce el coste por 1, o sea de que tú podrías tener las 4 copias, borrarlas todas en un turno y después evolucionar por -4, por ejemplo. El coste hereditario hace exactamente lo mismo, lo cual hace una buena carta de arquetipo. Después vamos con las cartas que sí son difíciles de buscar. No porque sean... Bueno, sí son buenas, pero también son genéricas. Entonces yo creo que esto es como lo que más va a dificultar. Si quieres armarte un mazo y eres nuevo, va a ser lo que más te va a costar junto con Yesmon GX. Que son 2 Garnet, que actualmente están como a $10. El Garnet no importa si tienes rojo o negro, porque negro también requiere el color. Revelas 3, te añades una roja o negra a la mano, después devuelves el resto al deck, específicamente el bottom del deck,
y dejas esta carta en el Battle Area. En delay ganas 2 de memoria. $10. Bueno, igual sí lo valen porque tienes cartas de color negro como los Gancomones, pero corres el riesgo de pillarte una Sistermon, que es blanca, así que eso sería una carta muerta si usas esta carta. Yo lo ocupo a 2 copias, igual es un gasto muy grande. Y esta sí es difícil de conseguir, que bueno, a mí me costó conseguirla. El Tai Camilla de BT1 cuesta porque creo que no la he reimpreso y es de BT1. Creo que las únicas 2 formas de conseguir este Tai Camilla es consiguiéndola por BT1 y creo que no la reimprimieron, sino que le sacaron como un diseño alterno en uno de los primeros torneos de Digimon hace unos años. Pero bueno, es un setter. Siempre los setters son bienvenidos. Es rojo. Em, tu turno. em, Todos los Digimones rojos con 4 o más Evolution Cards ganan 1 de Security Attack. O sea, de que tienes al Jansborn con Security Attack más 1. Básicamente eso hace. Muy buena carta. Solo por ser setter es útil. Setter rojo es muy bueno. Igual, como opción secundaria, si es que no tienes esta carta, recomiendo Tai Camilla del mazo negro blocker de Wargreymon Ace. Ese es más fácil de conseguir. De hecho, puedes ir a cualquier tienda a comprar el mazo y sacar como 2 copias de ese. Su efecto, según recuerdo, es que si hacen un blocker o si redirigen un ataque, daba más 2000 de ataque, creo. Igual no es tan malo. Y también es setter. Y como dije, es negro, así que puedes buscarlo con Garnet, puedes usarlo con el Ganko, así que no está tan mal, es como un reemplazo bien secundario. Pero si tienes esta, pues esta, obviamente. Y eso, que les vaya muy bien, un saludo a Mario y adiós.